Vamos a compartir el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cayendo de la gracia. Ese es el tema de esta noche. Cayendo de la gracia. Ellos dicen que se llaman creciendo en gracia, pero en realidad es el ministerio internacional creciendo o creciendo en desgracia o cayendo de la gracia. ¿Ok? Y anoche, bueno, yo había escuchado muchas cosas, pero yo nunca me había detenido a oírlas literalmente. Anoche me dieron casi las 2 de la mañana viendo, oyendo, escuchando una cantidad de cosas, porque me dediqué a investigar un poco más de esto. Y entré a la página web de este desafortunado y terrible, no voy a decir ministerio, sino de este desafortunado y terrible grupo religioso, sectario. Y encontré unas palabras que una de sus adeptas le decía a este personaje. Y me tomé la labor de copiarlo y ponerlo aquí. Dice así, esto fue casi que una carta de amor que una de sus adeptas de la secta le dijo a este señor llamado José Luis de Jesús Miranda. Le dijo así, literalmente, eso se lo colocó en público para que todo el mundo lo oyera, y yo lo leyera y yo lo leí. Te amo, José Luis, Dios mismo en la tierra, regidor de los gentiles, el aventador, el que vino a enseñarnos el verdadero evangelio. Ahora somos felices y conocemos nuestra verdadera identidad. Gracias porque nos sacaste del error de esa ramera, y sobre todo las hijas de la ramera. Bueno, al fin y al cabo ambas son iguales. Abba Padre, te amo muchísimo. José Luis, papi precioso, príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores, el que volvió a vivir, el que anda entre su pueblo, su preciosa, su ataviada. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. ¿Qué es eso, ah? No sé quién dijo amén, pero hay que ministrarla al final. Esto que está aquí, hermanos, es lo que este ministerio creciendo en gracia ha producido en la vida de tanta gente. Le voy a decir algo. Me llené de una profunda tristeza. Me llené de una profunda nostalgia. Me llené de un celo santo, de una compasión sin límites, cuando pude ver, oír y escuchar tantas y tantas cosas que son no solamente inadmisibles desde el punto de vista bíblico, sino que a una mente normal, dígame bien, a una mente normal, no estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de la mente natural de allá afuera. Eso le parece patético, patético. Estuve viendo en las noticias de RCN algo que una pequeña nota que hizo RCN de este programa o de este personaje. Yo quiero que por favor lo veamos. Lo trajimos para que usted pudiera ver eso, para dar inicio entonces a la charla de la noche de hoy. José Luis de Jesús Miranda es un puertorriqueño que vive en Miami y que asegura que es Jesucristo en su segunda encarnación. Su secta se llama Creciendo en Gracia y según él tiene 80,000 seguidores. La noticia no pasaría de ser un suceso más en la proliferación de iglesias de todo tipo, si no fuera porque dentro de 15 días, el martes 13 de marzo, Bogotá será escenario de una gran marcha de sus seguidores. Los que creen en Creciendo en Gracia hacen expresiones públicas de su fe, como tatuarse en el cuerpo el número 666, supuestamente del diablo, y darle la mitad de su dinero al líder espiritual. ¿Qué mejor forma de negar a Cristo diciendo, no, el pecado está en pie? Él es José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que se autoproclamó Jesucristo hace 3 años. Así lo dice y lo reitera en las múltiples conferencias que dicta en varios países. Pero hasta ahora todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Es dueño de un gran poder de convencimiento y fundador de Creciendo en Gracia, una secta que asegura tener casi 100,000 seguidores en el mundo. Estuvo en Colombia el año pasado. Porque ustedes dan hasta sus vidas por mí. Sus seguidores en Miami y en otras partes del mundo le hacen ofrendas y ostentosos regalos. No oculta que vive como un rey y asegura que el demonio no existe y que el pecado falleció el día en que Jesús murió en la cruz. Él vive de las donaciones
de los diezmos, de las ofrendas que le damos desde todas las naciones. El pecado es un fantasma muerto hace 2000 años. Sus seguidores lo llaman papi o Dios y sus conferencias podrían generar enormes polémicas, no solo de carácter religioso. En Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de eso. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, yo con eso me bastaba. Además, su ideología también la difunde desde hace 2 años a través de una red de televisión llamada Telegracia, que opera a las 24 horas. Pueblo, no te dejes engañar más. Según los líderes de la secta Creciendo en Gracia, en Colombia hay casi 10.000 adeptos. En la marcha del próximo martes 13 de marzo habrá una jornada de tatuajes para sus seguidores. Según su director en Colombia, la secta Creciendo en Gracia cuenta con más de 10.000 adeptos en sus 63 sedes en casi todo el país. El próximo martes 13 de marzo la secta hará una gran marcha para explicar conceptos que, según esa organización, han sido difundidos erróneamente por la iglesia. Nuestro apóstol, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, está enseñando lo mismo, a que no conozcamos a Jesús antes de la cruz, sino después de la cruz. Invitan a los seguidores a que se tatúen el 666. Ese día vamos a estar sellándonos, algunas personas voluntariamente, el 666. El anticristo no es nada satánico porque el diablo fue destruido. Este obispo también asegura que su líder es tan rico como lo fue Jesús de Nazaret. La gente siempre ha querido pensar que Jesús de Nazaret fue bien pobre, pero él andaba con dinero, él pagaba impuestos, soportaba 12 familias, las familias de los apóstoles. También sostiene que su Jesucristo no hace milagros. Quiero que le preste usted mucha atención porque luego vamos a ver otro video, pero antes de ver el video supuse que era muy importante plataformar, conocer las doctrinas para que usted pueda ver el video y no se pueda simplemente quedar con la impresión inicial de este personaje. Cuando le dicen papi a José Luis de Jesús Miranda, eso evidentemente no tendría nada de malo, ¿cierto que sí? Que usted le diga papi a alguien, no es así. Pero cuando le dicen papi, lo que le están diciendo es Abba Padre, porque esa es una expresión del griego donde dice y expresa, cuando se dice Abba Padre, se está diciendo papito. Y esa es una expresión que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos conduce a decirle a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, generar esa palabra y expresársela a un hombre no es otra cosa sino una terrible apostasía, una adversa y notoria manifestación de iniquidad. Cuando leemos la historia de este hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, él comienza diciendo que que él era una persona normal hasta el año de 1976. En una fría noche allí en los Estados Unidos, en medio de un sueño, él despertó y se encontró rodeado de 2 fornidos hombres que le dijeron: el Rey de Reyes vendrá a ungirte. Luego dice que él estaba parado en un luminoso corredor de mármol donde trompetas sonaban con gran estruendo y una figura avanzó lentamente hacia él. Entonces él oyó o empezó a oír una voz de ese hombre en su cabeza que le dijo: abre tu Biblia. Y dijo, así que la abrí en Romanos capítulo 6 y él dijo: lee esto, significa que estás muerto al pecado, el pecado no puede reinar en tu vida. La experiencia dejó a de Jesús transformado. Desde ese día no pudo aprender de nadie y dijo: de nadie. Dice ahora que él cree que esa noche de 1976 se produjo lo que para él fue la segunda venida de Cristo, y vino sobre él y Jesucristo lo poseyó, y de ese momento él se volvió Jesucristo en la tierra. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos por ejemplo el texto de Gálatas, fíjese que esta experiencia, la gran mayoría de los grupos sectarios, de los grupos diabólicos, comienzan con una experiencia, y los líderes que la fundan dicen que ellos vivieron una experiencia, que algo les sucedió. José Smith dice una cosa, y cada uno de estos personajes comienzan a decir que un día, a través de una manifestación sobrenatural, ellos oyeron algo diferente. Y dice el apóstol Pablo a los gentiles, escribió en el capítulo 1 de su carta a los Gálatas
en el versículo 6 así. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice él: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por supuesto, la palabra anatema significa maldito, maldito con maldición de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar esa historia, encontramos que este personaje comenzó a través de ese momento, en el año 1976, pero más específicamente en el año 1986, comenzó a predicar un mensaje completamente diferente, un mensaje totalmente antibíblico, un mensaje que a ningún loco antes se le había ocurrido. Comenzó a decir, primero que todo, porque este es un personaje que ha cambiado de identidad, no se dijo de la misma manera el mismo día. Leamos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3. Lo primero que él dijo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, él leyó esta palabra y dijo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, hablando de Pablo, porque él fue el que escribió esto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando él dice otro, dice y otro edifica encima, él dijo que ese otro no era otra persona distinta a él mismo. Por lo tanto, lo primero que él dijo fue, cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó su enseñanza, a decir que él era el otro edificador de la iglesia, que así como Pablo edificó el mensaje de evangelio en la iglesia primitiva neotestamentaria, él tendría que ser y tendría que asumir bajo el fundamento de Pablo. Él asumiría la enseñanza y él edificaría sobre el fundamento de Pablo. Por eso, una de las cosas que este hombre, que primero se comenzó a mostrar como un semidios, pero que más adelante comenzó a mostrarse ya como un Dios, y peor aún, como Dios mismo, comenzó entonces a enseñar una cantidad de adversidades bíblicas de las que hoy quiero, por supuesto, compartir con ustedes. Lo primero que él comenzó a decir era que él era el otro edificador, que primero el primer edificador era Pablo. Entonces dijo que Pablo era el primer edificador de la iglesia, el apóstol Pablo. Por lo tanto, la iglesia solamente puede sustentar su enseñanza, su doctrina, a través de las enseñanzas de Pablo. De hecho, él dice que toda la Biblia es bonita, pero que hay mucha basura en la Biblia. Que de lo único que él debe tomar y que la iglesia debe tomar es de las 14 epístolas de Pablo. Primero que todo, Pablo no escribió 14 epístolas, sino que escribió 13, no 14, pero él dice que son 14, porque hay una carta, la carta a los hebreos. Esa carta a los hebreos es una carta que todavía, usted la puede mirar, no guarda relación con el estilo literario de Pablo. Todas las cartas, y yo le puedo pedir que usted en su casa comience leyendo cada una: primera Timoteo, primera de Juan, segunda Timoteo, primera Tesalonicenses, Romanos, Gálatas, cualquiera de ellas. Él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él se colocaba como remitente en el primero de los versículos, en la salutación a cada una de las iglesias. Él comenzaba diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque de esa manera él estaba generando la autoría de la carta, y no solamente lo colocó en el principio, sino que al final él se despide, y siempre el apóstol Pablo se despidió. Si él le iba a escribir a los hebreos, siendo el mensaje o la carta a los hebreos tan importante para los hebreos, y él siendo, como él mismo se expresó, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por ley irreprensible, si él quería darle un verdadero mensaje al pueblo hebreo, él no iba a enviar una carta anónima. Él iba a decir, como dijo cuando escribió a Timoteo, o como cuando escribió a Filemón, o como cuando escribió a los tesalonicenses, él tenía que comenzar diciendo Pablo,
Pero sin embargo, usted puede leer la carta a los Hebreos. En el capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy le habla o nos habla a través de su Hijo. Por lo tanto, no es el mismo género literario, no es el mismo estilo literario del apóstol Pablo. Pudo haber sido Pablo, pero nadie tiene fundamento para hacerlo. Algunos presumen que el autor de la carta a los Hebreos fue Apolos, pero de eso nadie puede dar completa referencia. Entonces no son exactamente 14, son 13 cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo, con el ánimo, por supuesto, de fundamentar no solamente la doctrina, sino la fe y las prácticas cristianas. Ellos le restan importancia y validez a toda la Biblia. Dicen que la Biblia es un pacto viejo, que tiene veneno, que tiene muerte, que solamente hay vida en aquello que escribió Pablo. Una de las cosas que el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 21, el mismo apóstol Pablo, y esta noche, perdone que no voy a hablar de Pedro, ni voy a hablar de Juan, ni nada por el estilo, ni voy a hacer citas diferentes a estas. ¿Por qué? Porque si ellos fundamentan su enseñanza y locura en lo que dijo Pablo, de la misma enseñanza de Pablo vamos a sustraer los principios bíblicos para poder debatir y rebatir lo que él enseña. En Romanos capítulo 3 versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense que Pablo está hablando de la ley. Cuando habla de la ley se está refiriendo a la Torá, se está refiriendo al Pentateuco. Cuando habla de los profetas se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el apóstol Pablo no negó en ningún caso, él sustrajo ni le quitó validez a lo que los textos antiguos veterotestamentarios enseñaban. Más bien, él lo que hizo fue complementar, por supuesto sí, a través de una enseñanza fantástica revelada por el mismo Dios. Pablo, por ejemplo, cuando usted lee primero a los Corintios capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, en el versículo 11 dice así: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Fíjense que Pablo no dijo: tienen que creerme solo a mí. Cuando él dijo o sea yo, o sean ellos, se está refiriendo en el texto a los demás apóstoles. Por lo tanto, Pablo nunca negó en ningún caso que los demás apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo y los demás, no podían enseñar ni predicar el evangelio. De hecho, él en muchos textos de la Biblia dice: yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo dio Dios. Porque él nunca determinó en ninguna de sus enseñanzas que todo lo que él decía era lo único, lo más importante y lo vital. Los apóstoles, el Señor de Jesús Miranda dice en primero que Pedro y Pablo, eran enemigos acérrimos. Si usted lee la Biblia, en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, ¿qué dice? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice así: primera de Pedro, entonces sería segunda de Pedro 3:15. El apóstol Pedro está diciendo: Samuel, hermano, eso es antiguo pacto. Segunda de Pedro 3:15, el apóstol Pablo está hablando y haciendo referencia, Pedro está haciendo referencia a la relación armoniosa que existía entre él y el apóstol Pablo. Por lo tanto, es imposible decir que había una enemistad entre ellos. Cuando ellos también enseñan, y Pablo, por ejemplo, primera Timoteo, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjese que él no está diciendo aquí: no hay tal enemistad. La enemistad que ellos dicen que existía entre Pedro y Pablo no es verdad. Aquí Pedro está diciendo que son amigos. Ahora bien, el apóstol Pablo terminó diciendo en 2 Timoteo 3:16, refiriéndose a la escritura: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ellos enseñan no solamente que solo tienen valor las cartas de Pablo, también enseñan
por ejemplo, mire lo que dicen aquí, que todos los seres humanos son salvos antes de nacer y que lo que les falta es el conocimiento de este hecho. Él dice que la gente tiene una amnesia porque no pueden recordar su verdadera identidad espiritual, y solo la secta Creciendo en Gracia tiene la cura para esa amnesia. Él dice que solamente él y que solamente su secta diabólica tiene la revelación que la gente necesita para poder ser feliz. Cuando leemos la Biblia, encontramos que no es verdad, no es cierto bajo ningún punto de vista ese concepto de que éramos salvos antes de nacer. Si usted lee el apóstol Pablo, dice en Efesios 2:1 que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo hablaba de una muerte espiritual, por lo tanto no se puede referir a eso que él dice, que en el vientre de nuestra madre ya habíamos sido salvos. 1 Timoteo 3:3 dice, porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En Romanos capítulo 2 versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ojo con eso. Los del ministerio Creciendo en Gracia no hablan de arrepentimiento, porque ellos dicen que la gente es salva y todo el mundo es salvo, por lo tanto nadie necesita arrepentimiento. Pero fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por supuesto que ahí hay algo diabólico, porque si no se predica arrepentimiento, por lo tanto la gente nunca va a reconocerse pecadora, y si la gente no se va a reconocer pecadora, no va a poder ver a Jesucristo como el Redentor y Salvador. Ellos no predican un arrepentimiento, ellos predican que todo el mundo es salvo. Así como todo el mundo fue condenado por causa del pecado de Adán, asimismo ellos dicen que todo el mundo es salvo por la obra de la cruz. Y eso no es cierto. Ellos declaran que todas las iglesias cristianas han engañado por siglos a la gente, y que a él y que a su iglesia, y coloco iglesia entre comillas por supuesto, tienen la responsabilidad de callar y denunciar sus falsedades. Ellos enseñan que el espíritu de todas las personas ya existía desde antes de la fundación del mundo. Habla de la preexistencia en forma angelical. Él enseña que los seres humanos fueron ángeles y que se humanaron. Eso es un concepto totalmente contrario a la Biblia. Léase Salmo capítulo 2 y léase Hebreos capítulo 2, y ahí dice la gran diferencia entre los ángeles y el ser humano. Dicen que el diablo era Adán, así que el Adán del Génesis era el mismo Satanás. Entonces si Adán cayó porque sucumbió ante la tentación de Satanás, siendo el mismo, eso es una locura, una tremenda contradicción. Y usted va a encontrar contradicciones a lo largo de sus enseñanzas. Pero como él no tiene sobre sí quien lo guíe ni le diga, por supuesto él es una persona absolutista, una característica de los sectarios. No me extraña, óigame bien, no me extraña que esta secta Creciendo en Gracia termine, desafortunadamente, si el Señor no permite que escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. ¿Sabe qué? Estas personas terminarían, muchos, suicidándose detrás de este personaje. Póngale la firma que algo así podrá suceder con esa terrible secta. Dicen que la herencia quedó en la carne o en el cuerpo de las personas, pero que como el pecado fue quitado, nada de lo que la carne haga puede afectar al individuo ni su relación espiritual con Dios. Quiere decir que no hay pecado. Si usted lo ve, por eso para él no predica un evangelio de santidad. No, eso de santidad no tiene sentido. Por eso es que usted lo escuchó hablando de la cocaína. Por eso es que usted lo ve muchas veces fumando. Por eso es que usted lo ve a él embriagado, porque él dice que nada de eso es pecado. Él vive una vida de promiscuidad sexual, tiene una cantidad de mujeres, porque para él la santidad, como dice la Biblia, allá el apóstol Pablo dijo: si alguno anhela obispado, Pablo lo dijo,
Si alguno anhela obispado, hablando de un ministerio, si alguno anhela ministerio, si alguno desea servir a Dios, buena obra desea. Pero dijo Pablo, Pablo explicó las características de un siervo de Dios. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice, marido de una sola mujer, ya lleva como 4. Sobrio, dando entrevistas, borracho con el whisky ahí. Prudente, nada prudente. Decoroso, nada decoroso. Apto para enseñar, sufrido, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Cristo? No un neófito, no sea que cayendo en condenación y en descrédito del diablo. Entonces, con esto que les digo, hermano, es terrible sus primeras enseñanzas. Eso fue lo que él comenzó enseñando desde un principio. Él enseñó también que sin ley no hay pecado. Y él se fundamentó en un texto de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mire lo que dice allí. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Él dice que no hay pecado, porque la ley fue algo que ya feneció. Es verdad, la ley se cumplió en Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces él dice que con Cristo terminó la ley. Y es verdad, comenzó entonces la dispensación de la gracia. Pero lo que él no entiende es que no está diciendo que con la ley se quitó el pecado, porque él dice que no hay pecado. Toma otro texto de Zacarías capítulo 3 versículo 9. Vamos a leer Zacarías 3:9. Joven, Zacarías 3:9 dice así: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es la parte que él toma. Dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La palabra tierra no se está refiriendo al globo terráqueo, se está refiriendo al pueblo de Israel. El mismo libro del profeta Zacarías dice que evidentemente un día se quitaría el pecado de la tierra. Ellos toman este texto para decir que el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, ese día el pecado desapareció. Pero oiga bien, escúcheme esto, no estaba diciendo tal cosa, porque indudablemente lo que la Biblia está diciendo es, en la tierra no es el globo terráqueo, no es la humanidad, se está refiriendo a la tierra de Palestina, a la tierra de Israel, a la tierra, y usted puede comprobarlo en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, cuando hace referencia a Israel como nación. Un día, acuérdense que el pueblo de Israel no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías, pero en el mismo libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, dice que, señor Mateo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjese que ahí dice aquí que el pueblo de Israel mirará al que traspasaron. Ese que traspasaron fue Jesucristo. Será después, en la dispensación del periodo antes del milenio, cuando se establezca el periodo de la tribulación en la tierra, pues mirarán a Jesucristo, y como consecuencia de eso se quitará el pecado de toda la nación, porque Israel, no como tú y como yo, somos salvos de manera unipersonal. Israel, dice la Biblia en Romanos capítulo 11, que Israel será salvo como toda una nación. Israel será salvo como toda una nación. No será una salvación individual, será una salvación como nación. Por lo tanto, ahí es cuando dice el Señor en Zacarías 3:9 que un día sería quitado el pecado de toda la tierra, refiriéndose obviamente a la tierra de Israel o al pueblo de Israel. Dicen que si no hay pecado, no hay pecadores, y que como no hay pecadores, entonces simplemente lo que la gente comete son errores, porque ellos dicen así, que Cristo quitó el pecado. Mire esto, es verdad que la ley demostró el pecado,
El apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 7, versículo 7. Vea lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El pecado no nació con la ley, porque él dice que el pecado o que la ley fue la que trajo el pecado. No. La ley no trajo el pecado, la ley demostró o evidenció el pecado. Porque es verdad que la ley comenzó con Moisés, pero el pecado comenzó en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, no es verdad. La ley no trajo el pecado, lo que hizo la ley fue mostrar el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Vamos a leer solamente el apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 12 y 13. Mire lo que le estoy diciendo y se lo estoy comprobando. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán y del huerto del Edén, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a que todos pecaron. Porque todos pecaron en Adán, porque en Adán estaba toda la humanidad. Pero dice el versículo 13, pues antes de la ley, fíjese que él dice que el pecado es de la ley, por lo tanto cuando se acabó la ley se acabó el pecado. Pero mire lo que dice aquí, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, hubo pecado antes de la ley, hubo pecado en la ley y aún hay pecado en la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Y evidentemente, aunque estamos en la dispensación de la gracia, ya habiendo fenecido la dispensación de la ley, de todas maneras nosotros podemos decir que hay pecado. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 15:34, despertaos como conviene y no pequéis. Pablo está diciendo, óigame bien, no pequéis, pues hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjense que Pablo decía que hay pecado, por eso dice no pequen. En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, mire lo que dijo el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado. No está hablando Pedro, está hablando Pablo. No está hablando Juan, está hablando Pablo. Por lo tanto, este desafortunado grupo religioso está completamente cegado. Es una característica sociológica de una secta falsa que puede terminar no solamente en el error que ya están, sino que pueden terminar en un suicidio colectivo. Siga usted leyendo y usted se va a encontrar toda esta expresión. Gálatas capítulo 5, usted encuentra allí las obras de la ley. Dice, pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas, o que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, el pecado no solo existe, el pecado tiene consecuencias mortales. Por lo tanto, decir que el pecado no existe es absurdo, no es bíblico. Ahora, es verdad que hay una dispensación preciosa, que es la gracia, es la que nos levanta cuando caemos. Eso es gracia. Gracia no es para quitar el pecado, gracia es para levantarte a ti cuando has pecado. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, porque este señor utiliza el concepto de gracia, pero lo utiliza de manera equivocada, y Pablo lo advirtió. Pablo dijo que en los últimos tiempos vendrían amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Él comenzó, y Pablo decía, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, comenzarán a enseñar locuras que este señor José Luis de Jesús Miranda está enseñando. Mira lo que dijo Pablo en el capítulo 5, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por lo tanto, hermano, la gracia
no puede ser tomada como una libertad para el pecado. Si usted lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, el apóstol Pedro también dijo, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad o que tienen la gracia como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos dijo: es verdad que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero yo no voy a pecar para que la gracia abunde. ¿Aló? No voy a pecar para que la gracia abunde. El apóstol, el señor José Luis de Jesús Miranda enseña que no son necesarios ni el bautismo ni la cena del Señor. Dicen que Jesús se bautizó no cuando fue resucitado, sino en la carne, porque para ellos hay tres Jesús, o hay tres manifestaciones de Dios: el Jesús de la carne, el Jesús resucitado y el Jesús hombre, o el Jesucristo hombre. Entonces fíjese esto, ellos dicen que no hay que bautizarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo se bautizó cuando estaba en la carne. Pero señores, es verdad, Jesús se bautizó cuando estaba en la carne, pero ordenó el bautismo cuando estaba resucitado. Usted puede leerlo en Marcos capítulo 16. Dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a todas las naciones. El que se bautice, ese será salvo. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Por lo tanto, el bautismo es una ordenanza del Jesús resucitado. Enseñan además que por supuesto no es necesaria la cena del Señor. Pero óigame bien, ¿cómo decir que la cena del Señor? Porque también la instituyó Jesús estando en la carne, es verdad. Pero el apóstol Pablo, el apóstol que ellos consideran su bastión, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, desde los versículos 23 al 29. Mire lo que Pablo dijo acerca de la cena del Señor, porque para ellos no debe haber cena. Dice: pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: haced esto en memoria de mí. Eso dijo Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa y comiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, la cena del Señor no solamente fue enseñada por Jesús, sino corroborada por el apóstol Pablo. Ellos enseñan que el diablo no existe. Según Miranda y sus seguidores, el diablo ya no existe. Y ellos toman un texto de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Óigame bien, esta palabra destruir, la palabra, diga conmigo, destruir. Es verdad, les comencé enseñando al principio que hay una gran diferencia entre el español y el griego en que se escribió la Biblia. El español está muy limitado, por eso usted no puede, para sustentar las doctrinas, no puede únicamente irse al español, porque allí la palabra destruir evidentemente pareciera que el diablo fue destruido, aniquilado. Sin embargo, óigame bien, mirando la palabra que aparece en el texto de Hebreos 2:14, esa palabra es la palabra catargeo. La palabra catargeo. Esa palabra significa lo siguiente: inutilizar, invalidar e inmovilizar. Por eso es que se habla, esa palabra dio origen a otra palabra que usted conoce con mucha regularidad. Es lo que le pasa a una persona que parece que se murió, pero está, ¿cómo se llama eso?
catarsis. Catalepsia, esa palabra catalepsia viene de la palabra catargeo. Hay gente que dice, por favor, cuando yo me muera, deja que pasen unos días, porque qué tal que yo tenga una cosa de catalepsia y después yo me despierte y esté en el cajón allá debajo de tierra. Entonces, eso es la palabra que utilizó el autor a los hebreos. No fue la palabra apolumi o holostreo, que es la palabra que evidentemente significa aniquilación, sino que la palabra que aparece en Hebreos 2:14 es la palabra catargeo, que significa inmovilizado. Y no se refiere a que el diablo no tiene operación, sino que para la iglesia de Cristo el diablo está inmovilizado. Para tu vida, para mi vida, para aquellos que hemos decidido vivir para Dios, el diablo está inmovilizado. Mire, Pablo usó la misma palabra catargeo en Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa palabra aquí es la misma palabra de Hebreos 2:14, catargeo. O sea que el cuerpo del pecado está inmovilizado, sujeto a la ley de Dios, sujeto a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No está diciendo que usted no tendrá naturaleza de pecado, no está diciendo que usted no tiene conductas pecaminosas. Lo que está diciendo es que su cuerpo está, el cuerpo del pecado ha sido catargeado, es decir, para que tú y yo no le sirvamos al pecado. Porque una cosa es que pequemos, pero otra cosa es que sirvamos al pecado. Esa palabra servir al pecado era lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1, que teníamos nosotros antes de entregarnos a Jesús. Entonces, señores, hay tanto aquí. Hay tanto aquí. ¿Será que vamos al video para dejar? Porque no podemos correr. Vamos a ver el video. Pero antes vamos a recaudar la ofrenda. La Biblia dice, hablando de Satanás, porque de verdad, qué chévere sería que el diablo no existiera, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia dice en Efesios 6, revestido de todas las armas de Dios, para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los, dice, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Pablo decía en el capítulo 2 de la carta segunda a Timoteo, en el versículo 25, así: que corrija, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, al cual están cautivos a voluntad de él. En 1 Timoteo 3 dice: no sea un neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Mire lo que dice la Biblia del diablo en Hechos 2, 26, 18, que tiene potestad, que tiene autoridad, limitada pero la tiene. En Hechos 26, 18 dice que tiene presos bajo su poder a algunos. En 2 Timoteo 2, 26 dice que el diablo tiene voluntad. En Efesios 2, 2 dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. En Hebreo, en Hechos 13, 10 dice que allí está Elimas, el mago, era hijo del diablo. Dice que en Efesios capítulo 4 que al diablo no se le puede dar lugar. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios dice que el diablo, acecha a los creyentes. En Efesios 6, 11 dice que tenemos que estar firmes contra el diablo, contra las acechanzas del diablo. Todo esto es Pablo, Tiene poder para destruir la carne, dice 1 Corintios 5:5 y 1 Timoteo 1:20, que puede tentar a los creyentes en 1 Corintios 7:5, que no se le puede dar ventaja, según 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el capítulo 11, versículo 14 de la segunda carta a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar.
próximo miércoles es el día de la Biblia, véngase a la iglesia, no se vaya a disfrazar, ni vaya a disfrazar a los peladitos, porque aquí dice que el que se disfraza es Satanás. ¿Aló? En el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 18, dice que estorba o quiere estorbar los planes de los cristianos. En 2 Corintios 2:11 dice que tiene maquinaciones del enemigo. En Efesios 4:27 dice que él es el Dios de este siglo. En 1 Timoteo 5:5 dice que él tiene seguidores que se apartan de la verdad. En el capítulo 2, versículo 9 de la segunda carta a los tesalonicenses dice que está detrás del error y el engaño que ha de venir en el tiempo postrero. En el capítulo 4, versículo 4 de la segunda carta a los Corintios dice que él ciega el entendimiento. En 2 Corintios 12:7 dice que tiene mensajeros, los mensajeros de Satanás. Pero también dice en Romanos 16:20 que Dios lo aplastará en breve bajo nuestros pies. ¿Aló? Vamos a ver el siguiente video. El segundo video, Matthew. Quiero que este es un documental que salió en Nat Geo. Prepárese porque usted va a ver cosas y va a oír cosas absurdas. De hoy en 15 días, el próximo miércoles es día de la Biblia, vamos a estar aquí, sí, pero vamos a estar con los niños, el capo, tú sabes, el capo del bien y el capo del mal. Hay capos del mal, del bien. Bueno, el patrón del bien y el capo del mal. Bueno, esa es la idea. Vamos a estar la próxima semana aquí, pero dentro de 15 días vamos a terminar con el tema de creciendo en gracia, para no correr, porque hay mucho que decir aquí, pero yo sí quiero que veamos este video. Para la próxima vez que nos veamos aquí en Doctrina, vamos a traer otros videos para que usted se dé cuenta que lo que ha salido de su boca es lo que estamos rebatiendo a la luz de la Escritura. Vamos a ver este video. Creciendo en Gracia es una comunidad religiosa presente en 18 países de América Latina. Colombia concentra la mayor cantidad de fieles del continente. Llegamos a Bogotá para conocer la sede principal de este grupo. Los fieles asisten al calqueo, una de las ceremonias típicas de Creciendo en Gracia, que se realiza 2 veces por semana. Allí los devotos reciben la palabra de su líder, quien se proclama el nuevo Jesucristo. Mi nombre es Edgar Villamil Palacios. Yo soy abogado, casado felizmente. Mi esposa fue de iglesia en iglesia y un domingo cualquiera, una hermana mía, la invitó a Creciendo en Gracia. Y bueno, la va a acompañar, pero yo la espero afuera. Y cuando ingresé estaba hablando nuestro padre José Luis de Jesús Miranda y está hablando un tema de prosperidad. Él es la trompeta de Dios para hablar al mundo. Cuando él habla, no habla José Luis, habla es Dios. Bendecidos con toda bendición en el mejor día. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Por mandato y por decreto bíblico, nuestro Padre ya no viene. Él se sentó en su trono y desde ahí va a hablar hasta el final de los días. Está escrito. Su gobierno lo maneja desde un escritorio, sentado con unas cámaras. Protegido de los males, para de ahí reinar con vara de hierro a todas las naciones. Creciendo en Gracia es una organización relativamente nueva que en realidad se reduce a su líder, José Luis de Jesús Miranda. Nacido pobre, condiciones de infancia difíciles, ha sobrevivido a miles de pruebas. Entonces dice, hombre, yo soy el elegido. Tú eres mi Padre, mi Dios. Yo declaro que soy parte de ese ejército que muy pronto tú vas a reunir en Armagedón para gobernar la tierra en tu transformación. Den un aplauso a Papi Mogoso.
No existe un ministerio como este. ¿Por qué? ¿Porque José Luis es muy carismático? No, porque José Luis es Dios. ¿Cuántos se gozan de ver que todo se está cumpliendo? Mi nombre es Luis Martín Guío, yo soy un colaborador de Jesucristo Hombre aquí en Colombia. Colaboro como obispo a fin de administrar varias iglesias. Que no son... ¿Cómo yo sé que tú eres de papá? ¿Cómo yo sé que tú eres de mamá? Yo sé, por lo que hablas, por lo que piensas, por lo que cierto, pero también por tu marca. ¿Cuántos llevan? Dios siempre marcó a su pueblo. Y hoy en día nosotros llevamos este numerito que significa que el diablo fue destruido, que el pecado fue quitado. 666, número de prosperidad. SSS, salvo siempre salvo. Entonces nos sellamos porque somos parte de un gobierno, nos identificamos con José Luis. Los niños pueden ir pasando, ¿sí? A su clase. Pablo, el hijo menor de los Villamil, asiste a la clase de religión destinada a los niños considerados por la comunidad como integrantes de una superraza. ¿Quiénes son dioses? ¿Quiénes son ángeles? ¿Quiénes son espíritus perfectos? ¿Quiénes estamos completos? ¿Qué nos falta? Nada. ¿Estamos qué? Completos. Bendecidos. Superraza es un grupo que papi ha querido llamar así para los niños que han venido creciendo con esta información. Son niños que realmente tienen un conocimiento, tienen una sabiduría y tienen un entendimiento que a veces nosotros los adultos no tenemos. El 666. ¿Qué es la marca para ustedes? Una. Prosperidad. Otra. Amor a Jesucristo. Ah, bueno, otra. Mira el número de su nombre. No, otro. Pablito. Salvación diaria. Así. Las superrazas son niños que nacen entre nosotros y no han pasado por las manos y la contaminación de las religiones actuales. Por lo tanto, ellos no tienen ese daño en sus mentes. José Luis Miranda vive aislado en Houston, Estados Unidos, desde el año 2009. Hemos tenido acceso a una de las últimas entrevistas que concedió a la televisión. Oye, qué pueblo más lindo son ustedes. Ustedes son la gente más bella de la tierra. Mi nombre es José Luis de Jesús Miranda. Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre. Es impresionante la forma que las naciones me han amado. Un ángel me dijo, debes mudarte a Estados Unidos porque eso es un puente para muchas naciones. Me dijo, prepárate que ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. La promesa, eso tiene una ciencia que para mi primera esposa fue bien difícil, para mis hijos también. Bueno, le dije lo que me había pasado, que la mente de Cristo estaba en mí, que Cristo y yo pensábamos iguales. Me critican mucho porque yo digo que me gusta el whisky. Yo disfruto un trago, yo disfruto todo. Por eso cuando a mí me dicen, ¿usted fue adicto a drogas? Bueno, me dieron el honor de pasar por eso. Yo fumo de vez en cuando y bebo whisky en condominio propio. Jesús de Nazaret no lo tomó porque no había whisky. No se había desarrollado la ciencia. Pero tomo vino también. Nosotros no creemos que hay pecado, no creemos que hay diablo. El diablo fue destruido. El 666 no tiene nada malo. El 666 para nosotros significa prosperidad, significa sanidad y significa una señal que los ángeles ven. A ese tenemos que ayudar. Visitamos a Camila, otra de las integrantes colombianas de Creciendo en Gracia. Mi nombre es María Camila Cortés, tengo 28 años.
Yo conocí a José Luis de Jesús y el Ministerio Creciendo en Gracia hace 13 años por medio de mi madre. ¿Hoy en un día? Bueno, si no, pues entra hoy mañana. Bueno, porque hay que le pido un favor a la gente. Mi hermana, Natalia, también pertenece a Creciendo en Gracia. José Luis de Jesús es mi prioridad número 1. O sea, después de él no hay nada, no está ni mi trabajo, ni mis amigos, absolutamente nada. Jesucristo, hombre, está en la tierra, me ha dado todo y tengo una cobertura de ángeles que me cuida. Entonces dime tú, ¿por qué me va a preocupar? ¿No tener dinero? Si yo soy próspera. ¿Que me duele la cabeza? Yo entiendo que estoy sana. ¿Que esta puerta se cerró? Pues hay un propósito en eso. El mundo de hoy es un mundo que ofrece miles de oportunidades, pero también miles de riesgos. Se puede subir, pero caer al mismo instante. Entonces la gente necesita salvación y necesita pertenecer a algo que le dé sentido a sus vidas. Es un lavadero de conciencias. Acá les quiero enseñar pues mi closet. Yo acá tengo mi conteo regresivo, contando los pocos días que quedan para la transformación de Jesucristo hombre, que es en el 2012 o antes. Ese día va a ser la transformación, es decir, que nuestro cuerpo ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber pobreza, no va a haber nada de lo que padecemos actualmente. Y con ese cuerpo transformado vamos a regir. Y José Luis de Jesús como Dios, como gobernador. Mi cuerpo va a ser transformado. Es el cuerpo que nunca muere, nunca se enferma. Es un cuerpo muy poderoso. Los que hemos transformado nuestra mente con esta información vamos a ser transformados. Hay otros que serán transformados después por no haber creído en el mensaje de Jesucristo hombre. No los estoy amenazando, pero si no se transforman la mente, ¿cómo le van a transformar el cuerpo? Camila trabaja en Telegracia, el canal de televisión vía internet que durante las 24 horas transmite la palabra de José Luis Miranda a sus fieles de todo el mundo. Colaboro orgullosamente para Dios mismo aquí en la tierra, de su canal Telegracia. A las 10 de la mañana comienza el programa en directo, se llama El Mejor Día. Bendecido Fernandito, bendecido Dios. Yo conduzco el programa, mi hermana también apoya una sección. Jesucristo hombre es el dueño del canal que ve en todas las naciones. Bendecido Ángel. Bien, bien, el mejor día. ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Tienes que anunciar la película de José a las 8, 7:30, anuncias un documental interesante, científico, con la vista científica de José, y mencionar el conteo regresivo. Silencio, por favor, todo el mundo, silencio. Hoy es el mejor día de nuestra vida, bendecidos dioses. Un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza a través de internet, a través de las cámaras, en todo el mundo. Bendecidas con toda bendición. Esta es su sección, Ejercitémonos con JH en el mejor día de nuestras vidas. Y vamos a empezar una rutina de ejercicios de puro kickboxing. John se aferró a la palabra de José Luis Miranda después de atravesar la muerte de su esposa. Yo me llamo John Álvarez. Siempre estoy ahí hablando de papi, viviendo papi, respirando papi. Si tú acabas de llegar, noticia mundial, última noticia, el Señor llegó, sostiene, mantén la guardia. Vivo con mi hija Saray. La mamá de Saray parte por una mentirita de SIDA. Él no tenía el conocimiento de papi, empezó a morir aquí en la mente. Se deteriora totalmente hasta que llegó al final. Ella en este momento está en la nube de testigos aprendiendo de José Luis de Jesús Miranda, de papá. Eso es, ahí es. Ok, bendecido, declárate sano, completo, perfecto. Recuerda todo el tiempo estar sonriente. La ciencia de papi nos ha ayudado perfectamente porque a Saray y a mí nos dieron 3 meses de vida. Tú sabes que nadie muere de SIDA, sino que de las defensas muy bajas, algo en sus pulmones y todo. Lo primero que yo hice fue empezar a decretar la vida de papi que está en mí. La cobertura angelical cumplió con lo que tenía que hacer con Sara y pues ya no tiene nada, sana la cabeza a los pies. La cobertura angelical no es que sean milagros, es el cuidado de tu diario vivir. Tú no los ves porque son seres que no tienen cuerpo físico, pero
Cada miembro del Ministerio Creciendo en Gracia sabe que están ahí y han visto los milagros que toman lugar en nuestro ministerio. Sí, yo también. Los 6 estamos tatuados. Solamente los entendidos y los escogidos tenemos la capacidad, la sabiduría y el conocimiento para poder ponernos en nuestro cuerpo el sello de Dios. Y Pablo los tiene aquí. Porque yo amo a papi y esto es un número de salvación diaria. ¿Para ti sí papi es Dios? Pues claro que sí, pues porque pues Por todas las enseñanzas. por todas las enseñanzas que me ha dado, de todo lo que me ha librado. Pablo, ¿tú cómo te imaginas la transformación, amor? Vamos a caminar por fuego, vamos a volar, vamos a tener cuerpos indestructibles. El primer país en el que él va a mostrar los cambios es en Colombia. Estar en Creciendo en Gracia es un privilegio porque a mi familia nos ha cambiado radicalmente la vida porque somos más unidos, o sea, no tenemos problemas, no vivimos asustados con el diablo. Ahorita tiene un talento para jugar tenis y quisimos aprovechárselo al máximo y dijimos, estamos a unos días de la transformación. No tenemos ningún afán en estar corriendo para conseguir títulos ni para conseguir cartones de bachillerato, en fin. Vamos a vivir como papi nos dijo. Pancho, pegas derecha cruzada, pegas, sales por delante y Laurita sale ahí, ¿listo? Van teniendo la rotación los dos. Entonces dijimos, dediquémonos al tenis un ratico a la niña y miremos si puede combinarla con el estudio. Entonces se hace un poquito complicado meterla en alto rendimiento y estudiar. Entonces dijimos, hay alternativas en donde ponen bachillerato por internet y lo está haciendo así. Cuando juego tenis, pues recibo que no me voy a lesionar, hablo con los ángeles siempre. En un partido, siempre pensando en papi. Suave, vamos a meterla. La transformación, yo me imagino que voy a estar normal, puede que esté jugando y de un momento a otro, como una luz o algo, pues me lo imagino yo, ¿no? Que pegue una bola y me salga durísimo o algo así, pues sí, o sea, me lo imagino como algo raro. En la zona presente. De 10 pelotas, ¿cuántas vamos a meter? 7, 8, 9. Por segunda vez en la semana, los fieles se dirigen al ministerio para escuchar la palabra de su líder. Den fuerte el aplauso a Jesucristo, hombre, en las naciones. Queremos saber si tú estás por primera vez en medio nuestro. ¿Hay alguien que nos esté visitando hoy? Esté en medio nuestro. ¿Alguien te invitó? ¿Viniste con algún amigo, algún familiar? Pues nos honra mucho que estén acá y los declaramos como bendecidos con toda bendición. Un aplauso para ustedes. Siéntanse en casa. Uno de los obispos de Creciendo en Gracia renunció a la comunidad en desacuerdo con la conducta de José Luis Miranda. Yo llegué a Creciendo en Gracia, venía de un rompimiento matrimonial. Vi a Creciendo en Gracia como una salida, como un refugio para mi vida. Cuando lo conocí a José Luis, no puedo negar que su persona me impactó. Solo José Luis de Jesús Miranda nos ha explicado el evangelio. Yo me quedé cautivo de él, sentí el amor de un padre. Y eso me hizo enamorarme de él. Perdí la razón y mi mundo era solo él. Nosotros somos creyentes. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Nos basta oírlo de la boca de
Jesucristo hombre para creerlo. Y eventualmente vemos su manifestación. Diga, yo soy un creyente. Yo amo la verdad. Y hoy estamos a cuántos días. Para mí él era Dios. Fue cosa tras cosa que me hizo ir abriendo los ojos. Yo salí de Creciendo en Gracia el 14 de noviembre del 2009. Me empecé a desencantar cuando vi que no era congruente su vida privada con lo que enseñaba. Cuando el Dios de amor que yo pensaba que era el ser más cruel y despiadado que puede haber. Yo comencé siendo un creyente, después un pastor, después apóstol. Y dije, bueno, está bien, pues es verdad, soy apóstol. Pero cuando apretó la cosa, yo dije, no, tú eres el apóstol de nuestra profesión, Jesucristo. Y, ¡ay! ¡Qué fuerte estuvo eso! Él no es Jesucristo hombre, él es un usurpador. La vida del Señor se manifiesta en mi cuerpo mortal y estoy sano de la cabeza a los pies y reinando en mis finanzas también. Nunca hablamos de pobreza, nunca de escasez, siempre abundancia. Ahora conozco. José Luis se recoge el 20% de lo que tú ganas. El 70% de los que viven en Creciendo en Gracia viven en situaciones muy precarias económicamente, pero tienen algo que los sostiene y es que confiesan que están ricos. Es hacerlos huir de la realidad que no viven. ¿Cuántos dioses son ricos acá? ¿Cuántos quieren participar en esta gracia? Vamos a estar en pie, amada, y vamos a abundar también en el dar, en el sembrar para nuestro Padre. Diga gracias. El hombre por ahora está nadando en sus billetes sobre la base de las siembras, como él llama, ¿no es cierto? De lo que aporta cada individuo semanalmente para crecer más en gracia y cosechar mucho más. Muchos por ahí dicen, ese es un loco engañando a la gente. Ustedes son gente inteligente para engañarlo. Las personas que han sido alumbradas por mí, cada uno siente la responsabilidad de ofrendar o de diezmar. La gente dona $5, $10, 4 millones, 2 millones, 1 millón. Esto me lo regalaron unos empresarios colombianos que han sido prosperados y me dijeron, apóstol, queremos darte esto de cumpleaños. Diga, yo doy, yo siembro, porque en la gracia está la siembra y está también la cosecha. Yo le agradezco tanto a Dios que me sacó a tiempo. Yo tengo un hijo de 3 años. Le puse a mi hijo su nombre, que ya estoy haciendo trámites para cambiarle el nombre. La comunidad Creciendo en Gracia se prepara para reafirmar su fe en una práctica habitual entre los fieles. Hoy es un día particular porque tenemos una jornada de tatuajes con el Ministerio de Creciendo en Gracia. Lo que más piden son los 3 6 y las 3 S y también el JH. Me voy a hacer un tatuaje aquí, los 3-6, en esta parte, grandecito. La razón principal por la que me lo hago es porque me siento orgullosa de papá, por nada más. Y pues porque es mi identidad. Y además, ¿qué importa el dolor si lo que importa es la razón? Esto se va a quitar ya hasta el 2012, el día que llegue la transformación. Ya yo seré otra persona totalmente diferente, no seré yo misma, no me reconocerás, tal vez no me reconocerás. ¿Cómo vas? Ay, lo que solía hacer. Le voy a hacer una mariposa y quiero que le pongas degradé y los 366.
yo recibo que ahí no duele nada. Todo por mi padre, José Luis de Jesús. Hemos hecho más o menos unos 20 tatuajes en una jornada, desde las 10 de la mañana a las 8 o 9 de la noche. Para mí es un privilegio y un honor llevar el nombre de Jesucristo hombre en mi cuerpo. Y con esto quiero demostrarle a papi que Él es el dueño de mi vida, el Padre de mi espíritu. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Nosotros somos un gobierno y yo lo llevo desde aquí, desde Houston, Texas, para todas las naciones, con cuerpo corrupto. Imagínate si me transforman el cuerpo, ¿cómo gobernaremos a las naciones? La persecución trae prosperidad. Entonces, entre más nos persigan a nosotros, más prósperos somos. No nos vamos a acabar, porque somos el gobierno de Dios en la tierra. Por el contrario, esa persecución nos hace más fuertes. Estoy seguro que todas las personas que cuando ven a José Luis dicen, él no puede ser Dios, si hubieran convivido con Jesús de Nazaret, les hubiera pasado lo mismo. Nosotros no somos una secta, somos miles de personas en el mundo que estamos claros de que Jesucristo regresó, no lo esperamos más, y que estamos contando los días para la transformación. Los pueblos irán en pos de Jesucristo hombre. Estamos esperando el gran premio del que Él nos ha anunciado. El 30 de junio del 2012 o antes, en el conteo regresivo que llevamos, nuestro Padre va a ser transformado, al igual que nosotros, con un cuerpo inmortal. Una vez estemos transformados, los que estamos sellados, vamos a gobernar la tierra. El diablo fue destruido y el pecado fue quitado. El Evangelio dice que Jesucristo aparecería por segunda vez sin relación con el pecado. Y José Luis de Jesús Miranda es el único que en 2000 años ha predicado que no hay pecado. La mamá de Saraí va a resucitar, va a recibir su cuerpo nuevo. Todavía no puedo decirte cómo va a ser ese cuerpo de ella, pero sí sabemos de que ella va a regresar prontito, y gracias a que Jesucristo hombre regresó a la tierra por segunda vez, la esperanza de nosotros es la transformación y que próximamente vamos a ver a todos nuestros seres queridos. Bendecido. El Vaticano que se quema, ¿por qué será? ¿Por qué será? Me dice que por su maldad Dios lo quema. El 1 de julio del 2012 se desenmascarará la mentira del hombre más perverso que hay sobre la tierra. Dios lo quema, Dios lo quema. El Vaticano que se quema. La gente me pregunta que si yo voy a morir. No, yo no puedo morir porque es que yo soy la segunda venida de Jesús, no viene otro Jesús. Yo voy a vivir eternamente. Y todo el ministerio Creciendo en Gracia que me sigue, que está transformando su conocimiento, van a vivir eternamente. Bendecido y se quemó. El tema, continuamos dentro de 15 días, pero sí quiero leer y terminar con estos textos que me parecen interesantes. En primer lugar, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, también debes saber esto, 3, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, son blasfemias, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El señor José Luis de Jesús Miranda dijo que
el 30 de junio iba a existir una transformación. Obviamente ya el 30 de junio estamos aquí y no pasó nada. José Luis de Jesús Miranda hoy está escondido, no se sabe dónde está. Está mandando mensajes desde la clandestinidad. En los Estados Unidos está en este momento siendo objeto de una orden de captura federal, pero está escondido. Fíjese que me llama la atención esto. Su sede más fuerte, ¿dónde está? En Bogotá, Colombia. El diablo está aprovechando un avivamiento, un comezón de oír. Quiero que sepan una cosa: en la ciudad de Bogotá no solamente está la sede más grande de Creciendo en Gracia, también allí están sucediendo cosas maravillosas. Las iglesias más grandes de América Latina están en Bogotá. Hablando de la Misión Carismática Internacional, una iglesia de sana doctrina. Estamos hablando de la Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna. Estamos hablando de la iglesia, el lugar de su presencia, y muchas otras más. Son iglesias, desde luego, que han venido predicando un evangelio de santidad, un evangelio verdadero, pero también cierto es que hay una gran comezón de oír. Quiero que cada uno de nosotros sienta esta noche, porque yo estoy seguro que usted quedó impactado, ¿cierto que sí? Porque usted no se puede imaginar cómo alguien sea capaz de forma tan ciega seguir a un hombre, siendo que la Escritura dice claramente que maldito el hombre que confía en el hombre. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. La próxima vez que nos veamos vamos a hablar de por qué él comenzó diciendo que era Jesús, que era el otro edificador, y terminó diciendo que era Jesucristo. Y que no solamente que es Jesucristo, sino que también que es el anticristo. Vamos a hablar del 666 y vamos a hablar de los tatuajes, porque es importante que en la iglesia hablemos de eso. Y desde luego cómo poderlos rebatir a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie y quiero que oremos en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Mira, una cosa es estudiar la palabra, pero otra cosa es tener comezón de oír. Y que Dios nos guarde para que nuestra vida esté completamente bajo la cobertura de Dios, no de los hombres. Sabe que los hombres van y vienen. Los hombres un día están aquí, luego se van. Cuando la gente canta allí, cantan a Él, le cantan a Él. Nadie me ama como Él. ¿Cómo podrá un hombre limitado por un cuerpo oír las voces de tanta gente que está orando, orándole a Él como si Él fuera omnipresente? ¿Cómo dejar a un Dios eterno, real y verdadero como el Dios nuestro para seguir un evangelio de iniquidad? Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Guarda este pueblo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú guardes a tus hijos, Señor, que ninguno de ellos apostate de tu fe. Tu palabra dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Qué triste que muchos de los que están allí, Señor, hoy fueron personas que un día estuvieron en la iglesia recibiendo el mensaje del evangelio, Señor, pero que apostataron de la fe. Como dice tu palabra, naufragaron de la fe. Señor, que podamos nosotros vivir solo para ti, que podamos caminar bajo tu cobertura, guiados y dirigidos únicamente por tu gracia. Una gracia que nos levanta, no una gracia que nos hace pecar para que ella abunde. Señor, yo bendigo a este pueblo y yo declaro en el nombre de Jesús que ellos se convierten en instrumento de justicia en tus manos para predicar un evangelio santo, un evangelio puro, un evangelio verdadero, equilibrado, no un evangelio de hombres, un evangelio de verdad, un evangelio de salvación, un evangelio de testimonio, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio donde Jesucristo, el Dios eterno que un día volverá, porque Jesucristo no vendrá de manera sigilosa ni callada. Él vino un día de manera sigilosa y callada. Los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero llegará el día en que se cumplirá tu palabra, la misma palabra dada por Jesús, que como el relámpago que sale del oriente y
y se pone en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre, y todos le verán y harán lamentación por él. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendigo a este pueblo y declaro, Dios, que ellos son no solamente celosos de la palabra del Evangelio, sino proclamadores del Evangelio verdadero. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia da un fuerte aplauso.